Y les agradezco la presencia a los que están acá y los que están de manera virtual. Y bueno, vamos a dar comienzo a la defensa oral y pública de la tesis de Jimena Vilardo, que es dirigida por Juan Corley y por Victoria Lanchner. Y bueno, su tesis se titula Ecología de la invasión de escarabajos de la corteza y de ambrosía, riesgos y mecanismos asociados con la introducción y el establecimiento. Estando presentes los jurados de la tesis y habiendo ya pasado por la instancia de evaluación privada con la alumna, vamos a dar comienzo a esta parte y bueno, gracias, Sol. Agregar solamente que el doctorado lo realicé en esta universidad, que es la Universidad Nacional del Comahue, en las instalaciones del IFAP, que es una institución doble dependencia entre INTA y CONICET. Bueno, las invasiones de especies exóticas son uno de los principales impulsores del cambio global y pueden estar asociadas a importantes daños económicos, socioculturales y ambientales. Entre ellos podemos pensar daños a la salud, daños en la infraestructura y daños en la previsión de servicios ecosistémicos, como es la producción de alimentos, de bienes forestales o del turismo. A lo largo de la historia, cientos de especies han sido transportadas e introducidas a causa de distintas actividades humanas, como son el transporte de pasajeros, el intercambio de bienes, incluso las guerras. Pero recientemente, en las últimas décadas, se ha visto que la tasa de introducción de especies exóticas ha aumentado significativamente en comparación a principios de siglo. Entre las actividades humanas, el comercio a escala global es una de las principales actividades que explica la introducción de especies exóticas invasoras. Y esto se debe a que las especies se transportan con los bienes que nosotros comercializamos. Y esto lo hace de diferentes formas. Por ejemplo, pueden transportarse a partir directamente adheridas a la vía de transporte. Otra forma es contaminando los productos que directamente comercializamos. Y en tercer lugar, pueden ser transportadas a partir del embalaje que se utiliza para transportar los bienes comercializados. El proceso de invasión es un proceso secuencial que lo podemos dividir en distintas fases. Primero, las especies tienen que poder ser introducidas, es decir, transportadas desde su rango nativo a un área donde no están presentes. Luego, las especies tienen que poder establecerse, es decir, llegar a unas densidades poblacionales donde la extinción es poco probable. Luego, tienen que poder propagarse, es decir, expandir su rango geográfico. En esta instancia, las poblaciones pueden mantenerse localmente en equilibrio con la diversidad local o pueden generar un impacto, que dependiendo de nuestra percepción puede ser bajo o alto. Para atravesar cada una de estas fases, las especies tienen que superar filtros o barreras. Y una de las grandes preguntas de la ecología ha sido entender cuáles son los factores que determinan el paso entre estas barreras y el éxito de invasión de las especies. Esos factores los podemos dividir en tres categorías. Primero tenemos factores relacionados con las características del área que va a ser invadido. Y esto vamos a llamar invasibilidad del área.
También existen características de factores relacionados con las características propias de las especies. Y esto es lo que vamos a llamar invasividad de las especies. Por último, hay factores que están relacionados con la presión de propágulo también de las especies. Y con esto me refiero a la tasa de arribo de las especies al nuevo lugar. Estos tipos de factores pueden interactuar entre sí y su importancia relativa puede variar a lo largo de las distintas etapas de la invasión. El modelo de estudio en el que me enfoqué para realizar esta tesis es el grupo de escarabajos de la corteza y de ambrosía, que son un grupo de, básicamente, escarabajos pertenecientes a la familia Curculionidae, que incluyen las subfamilias Scolitine y Platypodine. Es un grupo muy diverso. En total hay alrededor de 7.200 especies conocidas, pero se estima que hay muchas que están sin conocer. Muchas de estas especies son exitosos invasores en el mundo y son importantes agentes de daño. Algunas especies pueden transmitir un hongo que se conoce como hongo de la mancha azul y contaminar la madera, como vemos en la primera foto, lo cual hace que la madera disminuya su calidad para ser comercializada. Perdón. No, es que alguno entra con el micrófono abierto, pero Marcelo silencia y tarda un segundo para hasta que Sí, ya lo cerré, Ah, Sí. gracias, Marcelo. Sí. Bueno, otras especies pueden atacar distintos productos alimenticios. Acá vemos uno atacando un granito de café. La palta también es uno de los alimentos que es atacado por algunas de estas especies. Hay especies que pueden matar árboles vivos, incluso haciendo estos grandes estallidos poblacionales pueden generar grandes mortandades de grandes superficies arbóreas. Y los hábitos alimenticios de este grupo de especies los podemos dividir en grupos. Por un lado tenemos los escarabajos de la corteza, que son los que se alimentan del floema de la madera y hongos que degradan el floema. Tenemos los escarabajos de ambrosía. Estos se alimentan de hongos simbióticos que cultivan en la madera y luego los utilizan para alimentarse. Y por último tenemos unas pocas especies que se pueden alimentar de semillas, raíces o brotes. Tienen tamaño reducido, puede ir entre 1 y 5 milímetros, y la mayor parte de su ciclo de vida lo realizan por debajo de la corteza, lo cual hace que sean fácilmente transportables en materiales de embalaje de madera. Entonces, el objetivo general de esta tesis fue entender los patrones y procesos que operan durante las fases de introducción y de establecimiento, es decir, las dos primeras fases de la invasión, del grupo de escarabajos de la corteza de ambrosía, de modo de poder determinar su riesgo de invasión. Al mismo tiempo, el fin último es generar información ecológica para poder prevenir estas nuevas introducciones. Entonces, si nos focalizamos en las etapas de la invasión, primero les voy a hablar sobre los patrones de introducción y las vías de ingreso a escala global de este grupo de especies. En una segunda instancia, les voy a hablar sobre los factores determinantes del éxito de establecimiento a escala global. Y por último, vamos a hablar sobre los procesos poblacionales involucrados en el establecimiento, también de estas especies, pero a una escala local. No me acuerdo si lo dije, pero por las dudas lo vuelvo a recalcar. En el capítulo 2 y el 3 me voy a enfocar en una escala global y en el capítulo 4 en una escala local. Empecemos entonces por los patrones de introducción de escarabajos de la corteza y de ambrosía. El conjunto de medidas que todos los países toman para poder evitar la introducción de especies exóticas se denomina bioseguridad.
A medida que una especie avanza en su invasión, el costo de su control y de su manejo aumenta. Y aumenta de manera que llega a un punto que este aumento se hace más acelerado aún. Entonces, todas aquellas medidas que los países puedan tomar previo al ingreso de las especies a un país, en la frontera y post-frontera, en las etapas recientes de la invasión, son mucho más eficaces, efectivas y menos costosas. Las medidas de bioseguridad son reguladas a nivel internacional. Algunas de estas medidas son tomadas por los países que exportan. Y una de ellas, por ejemplo, es tratar descortezar la madera y tratarla o bien con altas temperaturas o fumigarlas para construir los embalajes mediante los cuales después van a transportar sus exportaciones. Por otro lado, los países que importan tienen que llevar adelante inspecciones rutinarias con diferentes técnicas como las que vemos acá. Una de ellas son las inspecciones visuales para identificar organismos indeseados. Lo que registran en general son qué especies detectan, sus vectores y el lugar de origen, de dónde vienen esas especies. Y de ahí surgen lo que conocemos como listas de intercepciones. En relación a desde dónde vienen las especies, estas pueden venir o bien desde su rango nativo, que es lo que llamamos introducciones primarias, o bien desde un lugar que ya han invadido previamente, y es lo que llamamos introducciones secundarias. En este caso, en este segundo caso, puede ocurrir que esas poblaciones actúen como puente, posibilitando a las especies que llegar a lugares desde los que no han podido llegar desde su área nativa. Por eso es que decimos que funcionan como fuente y como población puente, y desde ahí surge el concepto en ecología de efecto de población puente. Entonces, en esta parte de la tesis describí los patrones de introducción de las especies de escarabajos de la corteza y de ambrosía. Para eso, primero evalué la composición, la abundancia y el origen de las especies en base a intercepciones. La hipótesis que me planteé en este objetivo es que, dado a la globalización en el mundo, hay una homogeneización en el conjunto de especies que son interceptadas por los países. Es decir, que espero que todos los países reciban en su mayoría las mismas especies y desde los mismos lugares. Por otro lado, evalué el efecto puente en estas especies, ya que muchas especies ya han invadido fuera de su rango de origen. Yo espero que estas especies tengan un efecto puente alto. Es decir, espero que sean transportadas en su mayor medida de lugares que ya han invadido previamente respecto a su rango nativo. Y por último, evalué si el comercio y la distancia tienen algún efecto en explicar estos patrones. Y en relación a eso, espero que el volumen comerciado y la cercanía física estén relacionadas con un mayor número de intercepciones. Entonces, lo primero que hice para responder estas preguntas es buscar datos oficiales de intercepciones en los distintos países del mundo. Y conseguí para Chile, Japón, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, bueno, datos de organismos oficiales de escarabajos de la corteza y de ambrosía. De esas listas de intercepciones, ya estaba registrada, pero presté atención a la lista de especies interceptadas, al número de eventos de intercepción de esas especies y al lugar de donde provinieron esas especies. Esto último es lo que voy a llamar países emisores.
Por otra parte, los países por los cuales conseguí listas de intercepciones voy a llamar países receptores. Paralelamente, busqué a partir de una búsqueda bibliográfica información sobre el rango nativo de estas especies y el rango que han podido invadir, aquellas que lo pudieron hacer, y información del hábito alimenticio y de reproducción. Por último, a partir de páginas web, registré información sobre las importaciones acumuladas desde el país emisor, desde el país receptor al país emisor y la distancia que los separa, la distancia física en kilómetros. Entonces, como resultados, encontré que 361 especies fueron registradas por estos 5 países. Y se registraron en abundancias muy poco equitativas. En esta figura vemos las especies en el eje de las ordenadas y acá, bueno, tapa el cartelito, pero dice intercepciones. Y vemos que casi 290 especies de las 361 se interceptaron entre 1 y 25 veces. Pocas fueron las especies que se interceptaron en órdenes de los cientos y los mil intercepciones. Entonces, el 2% de esas especies comprendieron alrededor del 40% de las intercepciones. Estas fueron las 6 especies más abundantes. Por otro lado, las especies interceptadas variaron en los distintos países receptores. La mayoría de esas especies aún no se han establecido fuera de su rango de origen, solamente un 26% lo pudieron hacer. Bueno, en esta figura les muestro las especies interceptadas en los distintos países receptores. Y vemos que la mayoría de las especies interceptadas fueron exóticas en dichos países. Y en los círculos más chiquitos vemos que solamente un pequeño número de las especies interceptadas pudo establecerse en dicho país. Por otro lado, si miramos de dónde son nativas esas especies, vemos que la mayoría son del hemisferio norte. La mayoría fueron de la región paleártica, la neártica y la indomalaya, aunque también hubieron especies nativas de la región neotropical, amarilla, austropacífica y afrotropical. La barrita roja es la que me muestra aquellas especies que fueron cosmopolitas y no pude identificar un área nativa. Solo 66% de esas especies se registraron solamente en un país. En esta figura les muestro las especies que fueron compartidas por los diferentes países receptores. En los pétalos externos pueden ver el número de especies que se registró solamente en un país. Y en las áreas superpuestas, las especies compartidas. Y vemos que 18 especies, que son las especies del medio, son las que se interceptaron simultáneamente en los 5 países. Entonces me interesó ver cuáles son esas especies y qué características tienen. En esta figura las tengo ordenadas en función del número de intercepciones. Con asterisco están indicadas aquellas especies que pudieron establecerse fuera de su rango de origen. Y vemos que la cosa está dividida. La mayoría de estas especies fueron originarias de la región paleártica, pero hubieron 2 de la región neotropical, 4 de la región neártica y 1 de la región en verde indomalaya. Una característica de todas estas especies es que estuvieron a las especies pináceas como hospedadores. En relación a las vías de introducción de estas especies, identifiqué 137 países emisores, de los cuales 10 países enviaron simultáneamente a los 5 países receptores. Esos 10 países comprendieron el 28% de todas las intercepciones.
Y otra cosa que encontré es que el 48% de los países emisores enviaron propágulos solamente a un país. En esta figura podemos ver los distintos países emisores por país receptor. En línea general, los principales emisores fueron del hemisferio norte, sobre todo de la región paleártica, pero podemos destacar también que en cada país receptor hubo algún país limítrofe que tuvo importancia como emisor de propágulos. Por ejemplo, México en Estados Unidos, Malasia en Japón, Argentina y Brasil en Chile y Fiji en Nueva Zelanda. En relación al efecto puente, el 86% de las intercepciones fueron primarias, es decir, llegaron desde su rango nativo. La mayoría de las especies tuvo, por otro lado, alguna intercepción secundaria. El número de especies con intercepciones secundarias varió entre los países analizados y solo un número de estas especies tuvieron mayor cantidad de intercepciones secundarias que primarias. En esta figura les muestro para Japón las especies ordenadas según su región nativa y podemos ver las intercepciones primarias en el eje de las ordenadas hacia arriba en negro y las intercepciones secundarias hacia abajo con distintos colores indicando el lugar de procedencia. Y bueno, para Japón en particular, 33% de las especies interceptadas tuvieron mayor cantidad de intercepciones secundarias que primarias. En el caso de Estados Unidos, 15% de las especies cumplieron esta condición, en Nueva Zelanda el 26%, en Chile el 40% y Canadá no tuvo ninguna especie con más intercepciones secundarias que primarias. Ahora bien, el comercio tuvo un efecto positivo en explicar el número de intercepciones, de manera que mientras más aumenta el volumen comercializado, más son las intercepciones registradas. Y esto fue para todos los países analizados. La distancia entre países receptores y emisores en kilómetros tuvo un efecto negativo, es decir, a medida que aumentó la distancia entre países disminuyó el número de intercepciones, pero este efecto fue negativo solo para Estados Unidos, Japón y Chile. Nueva Zelanda y Canadá no mostraron efecto alguno. Bueno, para cerrar este capítulo, entonces, el hemisferio norte tuvo un protagonismo en la emisión de propágulos hacia todos los países analizados, pero no encontré una homogenización de las especies interceptadas como esperaba. Por el contrario, encontré un componente local en la composición de especies y sus fuentes. En relación al efecto puente, este no fue un fenómeno importante en explicar la invasión de estas especies, pero sí varias tuvieron al menos alguna población puente que podría ser un frente importante de invasión en un futuro. Y por último, el comercio y la distancia sí tuvieron un efecto significativo en explicar estos patrones de intercepciones. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los factores determinantes de la invasión intercontinental de escarabajos de la corteza de pino. Habíamos dicho que los factores que podrían explicar el éxito de establecimiento los podemos dividir en diferentes categorías, y primero nombré las características del área, que llamamos invasibilidad. Estas pueden ser factores relacionados con la diversidad local, con la disponibilidad de recursos que esas áreas brindan a las especies,
y con las condiciones climáticas. Luego son importantes también las características propias de las especies, por ejemplo, la capacidad que tienen para dispersarse o la resistencia a la deshidratación, y todas aquellas características que podrían ser beneficiosas para afrontar las condiciones en la nueva área a la que llegan. Y por último, dije que existen factores relacionados con la presión de propágulos. Y acá me refiero al número absoluto de individuos que llegan y al número de eventos, o sea, la frecuencia con la que llegan esos individuos. En este capítulo me enfoqué en 51 especies nativas de Europa y Asia. Es un subconjunto de todo este grupo de escarabajos de la corteza y de ambrosía que se alimentan de pino. El pino es una especie que es nativa del hemisferio norte. Sin embargo, en las últimas décadas, en el hemisferio sur, se han establecido numerosas plantaciones con fines comerciales, que en un principio mostraron altas tasas de rendimiento, probablemente porque no tenían sus enemigos naturales en la región, pero recientemente, con la mayor cantidad de especies introducidas, y sumado a que son en general manejadas de manera intensiva y son basadas en una sola especie, se ha visto que son vulnerables al ataque de especies exóticas invasoras. Entonces, me propuse en este capítulo describir la historia de invasión de este conjunto de especies e identificar los factores y su importancia relativa que afectan al establecimiento de las mismas en el hemisferio sur y el resto de las Américas. Entonces, obtuve variables para los distintos tipos de factores. La invasibilidad del área la estimé a partir del área potencial del establecimiento. Para ello, primero, a partir de la distribución nativa de las especies, la caractericé en base a 19 variables climáticas y luego proyecté dónde podrían ocurrir esas condiciones climáticas en el área disponible de pino para ver eventualmente dónde podrían ocurrir las especies. Por otro lado, obtuve información de distintas características de este grupo de especies a partir de una amplia revisión bibliográfica que consistió entre leer los libros más antiguos de donde se habla sobre escolípidos, escarabajos de la corteza de ambrosía y bueno, publicaciones más recientes. Las variables que registré sobre este tipo de factores fueron el tipo de alimentación, el generalismo en el uso de hospedadores, el comportamiento de colonización, el sistema de apareamiento y el tamaño corporal. Por último, la presión de propágulos fue la variable que utilicé para estimar la presión de propágulos fue la frecuencia de intercepción de estas especies en Estados Unidos y Nueva Zelanda, publicada en la publicación de Prokhorov y colaboradores en el 2014. Lo primero que vi fue que 11 de las 51 especies pudieron establecerse fuera de su rango nativo. 6 especies invadieron América del Norte, 5 especies invadieron América del Sur, 6 África y 3 la región austropacífica. De esas especies, Ilurcus ligniperda y Orthotomycus erosus fueron las 2 especies que más se dispersaron en el mundo, invadiendo 4 regiones cada una. Por otro lado, la mayor cantidad de introducciones de estas especies
el 87%, ocurrió entre 1960 y 2013. Todas las especies que estudié eventualmente podrían establecerse en alguna parte del área de estudio estudiada. Pero las áreas donde observamos mayor cantidad de especies predichas para establecerse fueron aquellas en rojo. El norte de América, el suroeste de Argentina y el sureste de Oceanía. En relación a la importancia de los factores del éxito de establecimiento, la frecuencia de intercepción, el área de establecimiento potencial, el tamaño corporal y el grado de generalismo de estas especies tuvo un efecto positivo en explicar la variabilidad de la probabilidad de establecimiento de estas especies. Por su parte, las especies con un sistema de apareamiento monógamo mostraron mayor capacidad de establecerse que las polígamas. Ahora bien, cuando evalué todas estas variables en conjunto, observé que tanto la presión de propágulos y estimada por la frecuencia de intercepción y el área potencial invasible fueron las variables que más importaron en el éxito de establecimiento de las especies. Entonces, para cerrar este capítulo, me gustaría que quede como mensaje que la mayor parte de los escarabajos que se alimentan de pino, que estudié en este capítulo, invadió en las últimas décadas, lo cual coincide con las estimaciones de que estamos atravesando una aceleración de la introducción de especies exóticas en estas últimas décadas. De los tres factores, la presión de propágulos fue la que tuvo más importancia en explicar el éxito de establecimiento de las especies. Esto podría estar relacionado con el aumento del comercio también en los últimos años y en el hecho de que los embalajes que se utilizan para transportar los bienes comercializados en general son de pino. Y por último, es importante tener en cuenta que estos resultados son como una fotografía de un momento dado y que dado que estamos en un contexto de cambio global, algunos de los resultados, sobre todo aquellos basados en la presión de propágulos y en el área de establecimiento potencial, podrían cambiar si cambian las interacciones comerciales o en función del cambio climático. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los procesos poblacionales involucrados en el establecimiento de escarabajos de la corteza. Habíamos visto que de todas las especies que llegan a un lugar, no todas se pueden establecer. De hecho, en el capítulo 2 les conté que alrededor de un 26% de los escarabajos de la corteza pudieron establecerse e invadir un rango fuera del nativo. Luego, en el capítulo 3, exploramos y les conté sobre cuáles pueden ser los factores que determinan este establecimiento a escala global, y entonces hablamos de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de hospedadores y de la presión de propágulos, pero también hay factores que tienen incidencia a una escala local. Y acá puedo mencionar a las relaciones entre especies, como por ejemplo la facilitación, la competencia o la predación. Y por último, hay factores también relacionados con procesos poblacionales. Y acá me refiero a, por ejemplo, la estocasticidad ambiental, la estocasticidad demográfica y los efectos salinos.
Los efectos Salí se definen como una relación positiva entre la tasa de crecimiento per cápita de una población y su densidad, la densidad de la población. Los efectos Salí ocurren a bajas densidades porque algunas relaciones entre individuos pueden verse afectadas. El caso más claro es la posibilidad de encontrar pareja, que cuando somos muchos no importa porque siempre hay un roto para un descosido, pero cuando somos pocos la cosa se pone un poco más difícil. En una población que sufre efectos Salí débiles, la tasa de crecimiento per cápita es siempre positiva. Entonces, la población crece hasta llegar al punto negro, que es cuando se acaban los recursos en esa población. Sin embargo, cuando las especies, la población está afectada por efectos Salí fuertes, pueden sufrir tasas de crecimiento poblacional decrecientes y negativas por debajo del punto rojo, que es el umbral, lo que llamamos umbral Salí, y tender a la extinción. Los efectos Salí los podemos también ver reflejados en la probabilidad de establecimiento de la población. Entonces, cuando los efectos Salí son fuertes, la relación genera una curva sigmoidea en la cual el punto de inflexión coincide con el punto con el umbral Salí. Por arriba de ese punto, la población puede establecerse. Por debajo de este punto tiende a extinguirse. En la Patagonia, en las últimas décadas, se han establecido plantaciones de pino basadas en especies de América del Norte con fines comerciales. Por otro lado, también se establecieron algunas especies de escarabajos de la corteza. Dos de ellas son Ilurgus ligniperda y Orthotomycus claricis. Estas especies se alimentan en general de árboles muertos o muy debilitados, y el principal daño que produce es, como les mostraba anteriormente, teñir la madera de azul, lo cual hace que esa madera luego tenga muchas dificultades para ser comercializada. Imagínense un papel azul, ¿no? Teñido de azul. Una particularidad es que estas especies las solemos encontrar juntas en los mismos individuos como hospedadores. Entonces, en este capítulo evalué las estrategias poblacionales de estas dos especies y para ver cómo inciden en la probabilidad de establecimiento. Y para ello exploré la existencia de efectos Salí, dado a que estas especies tienen un comportamiento gregario. Yo planteo que están expuestas a efectos Salí fuertes, es decir, voy a encontrar un umbral en el cual, por arriba del cual, un umbral poblacional por arriba del cual se van a poder establecer. Evalué también la existencia de relaciones de facilitación. La hipótesis fue que la colonización simultánea de estas dos especies en un mismo hospedador van a propiciar las condiciones de explotación de ese recurso, entonces van a tener mayor descendencia cuando estén juntas que cuando sean criadas por separado. Por último, evalué el uso de hospedadores nativos respecto a hospedadores no nativos por parte de Ilurgus ligniperda. Dado que las especies de pino de Norteamérica no han coevolucionado con el Ilurgus ligniperda, yo espero que estas especies de pino tengan menores defensas que aquellas presentadas por hospedadores de su rango nativo. Entonces, espero que a Ilurgus ligniperda le vaya mejor cuando hospeda especies de pino no nativos que aquellas de su propio rango. Para responder cada una de estas preguntas, realicé 3 experimentos para los cuales utilicé individuos de los escarabajos que colecté mediante trampas
o mediante la búsqueda manual en el campo durante la época de dispersión de estas especies, que es entre octubre y abril. En el experimento de efecto Salí, realicé liberaciones controladas de los escarabajos en jaulas independientes, como vemos en la foto, donde coloqué en un extremo 2 troncos de Pinus ponderosa, que es la especie de pino más distribuida en la Patagonia. Los niveles que utilicé, o sea, las densidades, el número inicial de individuos que liberé fueron 1, 3, 5 y 10 parejas, y incluí un número de 50 parejas iniciales para Orthotomycus laricis. Sí, eso. En el experimento de facilitación, también en una especie de hospedador común, coloqué 6 parejas, cada pareja en un pequeñito tubo para garantizar el apareamiento de los individuos, y luego esos troncos fueron envueltos en una red para que los insectos no puedan salir, ni tampoco pueda entrar ningún predador. Y finalmente, en el experimento de hospedador, elegí 2 especies de pino del rango nativo del Urbis ligniperda y 3, estas son Pinus nigra y Pinus silvestris, y 3 especies del rango no nativo del Urbis ligniperda fueron Pinus ponderosa, Pinus contorta y Pinus radiata. Luego realicé liberaciones de 5 parejas de Urbis ligniperda en cada uno de estos hospedadores. Finalizado, luego de 15 días de realizar cada uno de estos experimentos, los troncos que fueron colonizados los coloqué en este tipo de tubos de cartón con un vasito de plástico en el extremo para colectar todos los individuos de la nueva generación emergidos durante un año. Finalizado ese tiempo, descortecé todos esos troncos, descortezamos, porque ahí está Lucía, que es una pasante que me ayudó a procesar las muestras, y registré 2 variables de respuesta. Primero, si hubo descendencia o no, y luego una variable cuantitativa discreta, que fue el número total de descendencia, considerando las larvas, las pupas, y los individuos tanto juveniles como adultos. Como resultado del experimento de efecto Salí, vi que el Urbis ligniperda dejó una alta dejó descendencia en una alta proporción de muestras, independientemente del número inicial liberado. Por el contrario, Orthotomycus laricis dejó muy baja proporción de muestras con descendencia, solamente en el tratamiento de 3 parejas y 10 parejas pudo dejar crías, y por esta razón, para Orthotomycus laricis no fue posible estimar un umbral ALI. Pero sí pudimos evaluar esto para Urbis ligniperda. Bueno, no se ve muy bien ahí, pero realicé un modelo no lineal, a partir en el cual la probabilidad de descendencia tuvo una distribución Weibull. Esta distribución es útil para estimar efectos Salí fuertes, porque uno de sus parámetros, cuando es mayor a 1, nos indica la presencia de un punto de inflexión, es decir, de un umbral ALI a causa de efectos ALI fuertes. Sin embargo, en el modelo estimado, este parámetro estuvo siempre por debajo de 0, lo cual indica que no hubo efectos ALI fuertes para esta población de Urbis ligniperda. Por el contrario, si vemos la figura de probabilidad de descendencia en función de los individuos iniciales para esta especie, vemos que se parece más a la curva que mostraban los efectos ALI débiles.
En esta figura les muestro los resultados del experimento de facilitación y vemos en el eje de las ordenadas la descendencia relativizada por los individuos iniciales para los 3 tratamientos. Cuando el Urgus ligniperda estuvo sola, fue criada sola, cuando Orthotomycus claricis fue criada sola y cuando las 2 especies fueron criadas en un mismo hospedador. Las barras de arriba muestran la descendencia para el Urgus ligniperda y vemos que esta fue menor cuando estuvo criada junto con Orthotomycus laricis que cuando estuvo sola. Orthotomycus laricis mostró bajo número de descendencia en los 2 tratamientos. Y por último, en el experimento de los hospedadores, vemos que, recuerden que este experimento lo realicé solamente para el Urgus ligniperda y vemos que esta fue capaz de dejar descendencia en todos los hospedadores en una proporción entre un 30 y un 75%. Sin embargo, cuando evalúo el efecto de la procedencia, del origen de esos hospedadores, vemos que el Urgus ligniperda pudo dejar mayor descendencia cuando utilizó hospedadores no nativos que cuando utilizó hospedadores de su propio rango de origen. Entonces, para cerrar este capítulo, los efectos ahí, ambas especies que estudié varían en su respuesta a la densidad inicial que necesitan para poder establecerse, y Urgus ligniperda pudo establecerse con cantidades muy bajas de individuos iniciales. Orthotomycus laricis mostró mayores dificultades. Esto podría también explicar el éxito de invasión de esas especies en el mundo, ya que Urgus ligniperda logró invadir distintas regiones en el mundo, mientras que Orthotomycus laricis solamente pudo establecerse en nuestra región. No encontré evidencias de facilitación en las condiciones del experimento planteado, pero no podemos descartar 100% la existencia de relaciones de facilitación en alguna etapa previa a la colonización. Por ejemplo, me imagino algún tipo de facilitación donde una de las especies se beneficia con la emisión de volátiles de la otra para poder orientarse. Y Urgus ligniperda, por último, le fue mejor al utilizar hospedadores de su rango no nativo respecto a aquellos de su rango nativo. Sin embargo, para tener más contundencia en este resultado, sería importante evaluar otras especies de hospedadores para estar seguros si realmente estas diferencias se deben al rango de origen de las especies de hospedadores o a características propias de las especies de pino. Entonces, para ir cerrando, esta tesis contribuyó a explicar patrones y mecanismos que explican el éxito de establecimiento de los escarabajos de la corteza y de Ambrosía, y también creo que es útil para mejorar medidas de bioseguridad y evitar la introducción de nuevas especies. Esta tesis también fue producto de la integración de información en diferentes aspectos. Por un lado, integré información en las 2 primeras etapas de la invasión, la introducción y el establecimiento. Por otro lado, combiné y evalué conjuntamente distintos factores que explican el establecimiento, factores que en general se evalúan por separado. Por otro lado, abarqué distintas escalas espaciales,
El capítulo 2 y el capítulo 3 fueron a una escala global, mientras que el capítulo 4 me restringía a una escala local. Y por último, también integré distintas aproximaciones para obtener la información. En el capítulo 4 me enfoqué, llevé adelante un enfoque experimental, mientras que en los capítulos 2 y 3 realicé una búsqueda de información a partir de diferentes fuentes. Y bueno, los mensajes que me gustaría que se lleven de esta tesis son los siguientes. Por un lado, creo que esta tesis valora la información básica de las especies, ya que a veces pareciera que la información muy específica de una especie X en un lugar X por sí sola parece insignificante, pero cuando esa información se conjuga con la información de otras especies, puede ser más valiosa. Y siguiendo con la información, creo que es importante que generemos información rigurosa de diferente tipo por los distintos organismos. Y acá podemos hablar de las intercepciones, tanto como de los rasgos biológicos de las especies. En las intercepciones creo que es necesario que se generen protocolos estandarizados, comunes y transparentes para que los distintos países lleven adelante estas listas de intercepciones. También es importante mejorar el nivel de identificación de las especies, ya que una parte de los datos con los que tuve que trabajar quedaron afuera porque no se habían podido identificar. Y en relación a los rasgos de las especies, por ejemplo, sería interesante conocer los umbrales ALI de las distintas especies, ya que, como vimos en el capítulo 4, las especies de este grupo podían variar en los efectos ALI, y esto también podría ser importante para explicar su éxito de invasión a escala global. Por otro lado, es importante que esta información esté bien distribuida en el mundo para no generar resultados basados solamente en algunas regiones del mundo, y es necesario que esté accesible la información. También creo que es importante enfocar estudios en las etapas previas de la invasión, ya que la mayoría de las especies son descritas cuando ya realizaron un impacto y un daño, y muchas veces en esa etapa ya el daño es irreversible o demasiado costoso. Y en ese sentido, entonces también es importante realizar estudios relacionados con las rutas de las invasiones y los vectores para poder adelantarnos y prevenirlas. En relación a la accesibilidad de la información, creo que es clave la interacción y la comunidad fluida entre los distintos organismos involucrados en este problema, y acá me refiero a los investigadores, a los tomadores de decisiones, a los gestores. Todo esto dentro de un país y entre países, ya que, como vimos, las invasiones son un problema global, pero con consecuencias locales. Y por último, tener en cuenta que una economía basada en las importaciones, en el consumo, tiene muchas consecuencias. Una de ellas son las invasiones de especies exóticas, y por eso tener en cuenta este tipo de información es clave para poder tomar decisiones y, bueno, elegir qué camino seguir, ¿no?, como sociedad. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Y ahora, a continuación, vamos a dar lugar a los jurados. Está acá presente la doctora Victoria Berentraub y de manera virtual los doctores Ezequiel González y Mariano
Bueno, vamos a tener Cristina. un minutito de paciencia. Sí, sí, digo, no sabía si era yo o... Sí, yo también, pero ahora Sí, veo yo que estaba fueron igual. ellos, así que enseguida van a estar Bien, restableciendo la conexión, seguro. Bien. bueno, perfecto. Yo estoy como a una cuadra de ellos, así que, Ah, claro, sí, estamos en puntas opuestas del edificio. Deben estar tratando de resolverlo. Hola Marci, ¿no escuchás? Sí, sí, se escucha. La idea era que intentara dejar de compartir la diapositiva, pero bueno, no sé qué me está filmando. Bueno, esas cosas pasan. Sí. Así que, sí, ahora, ahí volvimos todos. ¿está Sol por ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Estamos, sí. Entonces damos lugar ahora a las preguntas de los jurados. No sé si Victoria quiere empezar, que era la que... Bueno, bueno, primero felicitarte, ya estuvimos charlando hace un ratito de un montón de cosas y te felicitamos, la verdad que la tesis está buenísima. También la presentación me pareció súper clara, bueno, muy interesante todo lo que vas mostrando, otra vez te digo esto de como los distintos enfoques, así que bueno, primero eso, felicitarte. Después, bueno, ya te hemos hecho un montón de preguntas, así que a mí solamente me quedan como algunas dudas más de color, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos bichos, pensando en las invasiones, si vos sabés desde cuándo están y cuán específicos son, si podrían llegar a afectar especies nativas, ¿no? Porque acá tenemos a los pinos, que, bueno, es un problema para los pinos porque son un producto forestal, pero por otro lado también ellos en sí mismos son especies invasoras, ¿no? Entonces, mis dos dudas son, uno, ¿qué podría pasar con las especies nativas y estos bichitos? Y otra es si estos bichos se podría pensar también como que si pudieran ser controladores de estas especies de pinos. ¿Cómo lo ves vos, que sabés de esto? Bien, bueno, empiezo por la primera parte. Las especies, estas con las que yo trabajé en los experimentos, fueron detectadas recientemente, hace no más de 20 años. Y bueno, el conocimiento que se tiene es, por lo menos en la región, es incipiente. La verdad es que no se ha explorado todavía, por lo menos desde nuestro grupo y por lo que tengo entendido en otros grupos tampoco, cómo es la interacción de estas especies con especies del bosque nativo, por ejemplo. Es medio una deuda pendiente, nosotros todavía no nos hemos metido por ese lado, pero siempre está la posibilidad de que las especies invasoras generan interacciones, bueno, obviamente con la comunidad nativa, ¿no? Así que bueno, es como te decía, una deuda pendiente explorar qué pasa con las especies nativas. Hasta ahora no hemos tenido ningún registro, ni siquiera del boca en boca, de que estas especies hayan atacado especies nativas. Pero bueno, estas en particular se alimentan de pinos, ¿no? Y nosotros, bueno, pináceas sí tenemos, pero el ciprés, por ejemplo, no está dentro del rango de hospedadores de estas dos especies. ¿Y se ha visto en algún otro lado que estas invasoras hagan como un salto a otros grupos, digamos, y terminen atacando la flora nativa? Sí. Sí, existen ejemplos, o sea, teniendo en cuenta todas las especies, existen ejemplos de todo. Pero sí, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que es donde más investigación se ha generado, sí,
hay un montón de especies exóticas que atacan a los árboles nativos de allá. De estos bichos, digo, son así, no son tan específicos. Bueno, hay algunos que son muy específicos y otros que son más generalistas, ¿no? Está bien. Sí, por eso, de hecho, una de las variables que incluimos fue el grado de generalismo, para ver si tenía alguna incidencia en el éxito de establecimiento. Y sí, claramente mientras más generalistas son, mejor les va porque tienen más oportunidades de encontrar un hospedador cuando lleguen. ¿Y como controladoras pensás que podrían? Ahí no sé si tanto, porque, bueno, en el caso de los pinos acá, la invasión de pinos también incluye muchos factores y por lo menos estas especies los atacan cuando ya son cortados, ¿no? Pero estas especies en particular con las que yo trabajé, sí podrían causar un daño, ¿no? Pero como son especies secundarias, el daño es ya con el producto para comercializar. Pero bueno, también la idea de este trabajo, y sobre todo en el capítulo 2, de ver cuáles son las especies que más se interceptan, y eso es para evaluar potenciales especies exóticas que sí podrían, son muy perjudiciales para otras especies que no necesariamente son los pinos, ¿no? Sí. Y una duda que me quedó también de color, en el tema de las intercepciones. ¿Se registra si los bichos están vivos o muertos? ¿En qué estado llegan? Algunas, o sea, algunas de las bases de datos sí tenían información así de detallada. También, además de si los individuos están vivos o muertos, en qué etapa está por ejemplo, si encontraron una pupa o si encontraron un adulto. Pero bueno, como por eso también hice hincapié en la necesidad de que haya protocolos estandarizados, porque algunos países sí registran a ese nivel de detalle y otros no. Entonces, bueno, lo ideal, mientras más detallada es la información que se registra, más valiosa es luego para poder generar medidas de bioseguridad, ¿no? Y en los trabajos que vos leíste o en estos mismos registros, ¿se le da como la misma relevancia a un bicho que entra, que llega vivo o llega muerto? ¿O hay alguna salvedad que se hace como digamos, la importancia de esa intercepción? Yo creo que, dado que no todas las bases de datos comparten el mismo detalle de información, yo por ahora no he leído ningún estudio que evaluara eso específicamente, de si los bichos llegan vivos o muertos y cómo inciden en el establecimiento. Claramente si están muertos no se van a poder establecer, ¿no? Pero sí tal vez el estado, no sé, el estado de evolución o el estado de cómo llegan, en qué condiciones físicas llegan esos bichos, podría incidir en el establecimiento. Sí, obviamente, digamos, si el bicho llega muerto no se va a establecer, ¿no? Pero digo, una cosa es que por esto de la presión de propágulo, ¿no? Que siempre lleguen muertos o que lleguen en los dos estados, o bueno, eso, quería saber si eso si habías visto, si se tenía en cuenta o no, o simplemente, digamos, es una intercepción, que para mí Claro, es, pero digamos, es un bicho que de todos modos está llegando muerto porque te está mostrando que está pudiendo llegar, Claro. digamos, ¿no? Que eso es lo que ven por ahí No. las intercepciones. La información disponible es muy dispar. Fíjate que las variables que yo elegí para representar la presión de propágulo fue la frecuencia de intercepción, ni siquiera el número absoluto de propágulos fue algo que estaba disponible en todas las bases de datos. Entonces, bueno, me parece que sí tiene que haber un esfuerzo conjunto
para mejorar cómo tienen que ser las condiciones de la información que se registra, Más estandarizado. más estandarizado. ¿Y hay algún protocolo o algo en esa dirección que se esté haciendo? Bueno, sí hay organizaciones que establecen, bueno, esto hay que hacerlo de mínima, ¿no? Pero a veces esa mínima es muy baja. Después, los países son bastante independientes en cuánto esfuerzo ponen para llevar adelante las inspecciones, para llevar adelante sus protocolos. Sí, por lo que he leído, hay también un reclamo cada vez más grande de la comunidad científica, reclamo y como sugerencia también, ¿no? Porque no es solamente para hacer este tipo de estudios, sino para manejar y prevenir las invasiones, pero esta sugerencia de informar de mejor manera cómo se registran y cómo se llevan adelante estas bases de listas de intercepción. Perfecto. ¿Y tenés pensado seguir con esto? O... Sí. Bueno, me presenté a postdoc, un poco en esta línea, con la idea de integrar un poco toda esta información. Así que sí, estaría bueno. Hay mucho por hacer. Buenísimo, te felicito. Gracias. Bueno, Jimena, felicitaciones por mi parte. Tenía preguntas, pero Victoria las dijo, las preguntó a todas. Fueron Sí, o dos. sea, no fueron dos. En realidad a mí me interesaba justamente eso último que dijiste, si existe alguna posibilidad de unificar los protocolos, sobre todo los protocolos de salida del material de un país hacia otro, porque creo que eso es más fácil que los protocolos de entrada, o los controles que se hacen en la entrada. Si existe alguna posibilidad de que, no sé, a nivel mundial, desde tu experiencia, se unifiquen esos protocolos sobre los registros y los controles para permitir el ingreso. Pero medio que le respondiste recién con la última pregunta de Victoria. Sí, Victoria igual se enfocó más en la parte de intercepciones. Está toda la parte de tratado de los embalajes, Claro. eso en las exportaciones. Sí está regulado, de hecho las fotitos que les mostré y esto de que los embalajes se tienen que construir mediante madera descortezada y fumigada y bla bla, eso está estandarizado y regulado. De hecho, los embalajes tienen que tener un código de certificación. Sí, el sello, ese de Frank. Sí, lo que pasa es que, bueno, también las especies pueden colonizar a esos embalajes después de que ya fueron Después, tratados. claro. A veces esos tratamientos también no son 100% efectivos. Entonces, bueno, siempre hay trabajo para hacer en ese sentido. Bien. Y con respecto a o sea, a las intercepciones o al control a la intercepción, tampoco hay nada completamente regulado. ¿O sí? No, sí es obligatorio llevar adelante estas listas de intercepciones, pero bueno, después nadie controla, nadie viene de una organización internacional a tomar examen de cómo se realizan esas inspecciones. Entonces, bueno, ahí también hay un agujero negro de cómo se llevan adelante las cosas. Sí, esa era la más profunda de las que tenía. Ya respondiste todos en la reunión previa. Simplemente felicitarte, el trabajo me pareció muy original. Como te dije antes, creo que has sabido aprovechar información muy dispersa y muy complicada para analizar. Y lo has hecho de una manera muy creativa, así que bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, por mi parte también felicitarte a vos y al equipo ahí de directores, porque la verdad que fue una tesis muy linda, muy, como dijeron ya el resto de los evaluadores, muy buena la integración entre distintas escalas, distintos conceptos, distintas etapas del proceso de invasión, muy completa, muy bien discutida también. Así que bueno, muy, muy linda de leer. También
las preguntas que iba pensando están bastante incluidas en todo lo que ya fuiste respondiendo, así que mucho más no tengo para consultarte. Sí, quizás por ahí, ya que dijiste que te presentaste a postdoc, éxitos ahí en esa espera, preguntarte con lo que tenés pensado hacer a futuro, si es más de integración de las distintas cosas que estuviste viendo, o si van a profundizar los experimentos, que los experimentos me parecieron muy lindos, pero también es un esfuerzo importante esperar casi un año a que se desarrolle todo, entonces es interesante cómo los van planificando a futuro. Bueno, el proyecto de postdoc estuvo más encarado para el lado de modelos de riesgo, para integrar un poco, bueno, aquellas especies que vemos que son más interceptadas, y cuáles, bueno, integrar eso y combinarlo con información más fisiológica o parámetros más, bueno, de esas especies en particular, y también incluir información espacial de dónde son los puntos de ingreso, cómo es la distribución de hospedadores en el espacio. Entonces, bueno, y la idea del postdoc va un poco por ese lado, a una escala de Argentina, y por ahí tal vez Mercosur. Pero bueno, lo otro que decís de los procesos poblacionales también es interesante. Yo paso, pero capaz que hay algún otro que quiera hacer un doctorado. Nada. Bueno, sí, también como grupo, pensándolo como un grupo de investigación, también sería interesante continuar con esa parte, ¿no? Porque también incluso de la tesis se desprenden algunas ideas nuevas, por ahí explorar qué pasa un poco con Orthotomycus laricis y sus dificultades para establecerse. No sé, hay varias cosas ahí que por ahí serían interesantes de explorar. Así que, bueno. Buenísimas, muchas gracias. Muy completas todas las respuestas. Bueno, ahora estamos un poquito excedidos de tiempo, pero hay un espacio para si alguno quiere hacer alguna pregunta acá o de manera virtual. Quizás nosotros, los directores, Exacto. Vicky, bueno, Sí. felicitarte, Jime, has trabajado un montón, se nota, la presentación impecable. Y bueno, ojalá que podamos seguir con esto. Gracias. Bueno, yo les explico cuál es el próximo paso. A las personas que están participando por Zoom, les pedimos que se mantengan próximos a volver a conectarse a esta misma reunión dentro de unos 10 o 15 minutos. Y a los jurados les pido si pueden, una vez cerrada esta reunión, volver a ingresar a la anterior, ¿sí? Para dar fin al acta. Y nos volvemos a encontrar todos en esos 10, 15 minutitos que tardaremos en redondear el acta. Bien, bien. Así que nos volvemos a encontrar con el público en un ratito, y quienes están en la sala, bueno, también deberían retirarse al pasillo para esperar allí.